Seguramente para muchos de los que están viendo este video, la franquicia Fate les suene de poco o nada. O quizás la conocen, han visto alguno de sus animes, reconocen a Saber, Gilgamesh o algún otro personaje, pero si les pongo delante todo esto, ¡Su puta madre! ¡Puta madre! ¿Qué ocurre? Es un chingo de... probablemente sea un primer impacto no tan agradable y así que puedas replantearte el verla. Y ojo, no es precisamente este tema el que nos trae el día de hoy, porque este ya lo expliqué en su momento en el video de cómo ver Fate. Y esto puede que haya generado la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que una franquicia que a primera vista no tiene tanta repercusión sigue manteniéndose de pie y sigue sacando contenido que muchos podrían decir que no se ven? Vayamos a descubrirlo. Pasa que desde este lado del mundo, Fate puede parecer una franquicia relativamente pequeña. Hay series mucho más recientes que parecen tener una presencia mucho mayor, como lo pueden ser My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, SAO, JoJo's, franquicias que algunas ya tienen más de la década de existir, se hicieron de un nombre y podrías pensar que deberían de poder generar más ingresos de una poco conocida como lo es Fate. Incluso para quienes no están demasiado metidos en el mundo del anime, probablemente haya escuchado hablar de varias de ellas, pero curiosamente no han llegado a producir el mismo nivel de ganancias de ventas que esta franquicia. Entonces, ¿cómo es posible que Fate siga produciendo todo esto? La respuesta tiene bastante que ver con algo que solemos olvidar cuando se habla de popularidad en estos casos. El mundo no gira alrededor de Occidente. Sí, sé que suena obvio, pero a veces, muchas de esas veces, cuando se habla de anime, se termina midiendo qué tan grande es, basándose únicamente en lo que se ve desde este lado de la línea. Y luego es por ahí por donde empiezan las equivocaciones. Así que vayamos un poco al pasado. Año 2004. Se lanza Fate Stay Night, la novela visual desarrollada por Taemoon y Kinoko Nasu, una historia que en Japón fue un auténtico éxito dentro del nicho y explotó tanto que con toda la fanaticada, con todas las ventas que se hizo de la novela visual, se logró que se le hiciera un anime a manos del estudio DIN. Y posteriormente recibiría otras adaptaciones de sus otras rutas, películas, merchandising, incluso llegar a vender más de 1 millón de DVDs en lo que fue del 2006 al 2010. Pero fuera de Japón la situación era un poco diferente. Por aquella época internet no era ni de cerca lo que es ahora, no se tenían plataformas de streaming, no se tenía Crunchyroll, no se tenía Netflix y tampoco se tenía el impacto que pueden generar las redes sociales, porque en ese entonces no existía TikTok, no existían los shorts, YouTube apenas comenzaba, Facebook todavía no existía y las pocas redes sociales que existían normalmente solo servían para chat. Y todos sabemos el boom que suelen tener las redes sociales a la hora de convertir a veces una escena de anime en un fenómeno mucho más grande. Es por eso que de este lado del mundo, a pesar de que en Japón ya había explotado, Fate Stay Night seguía siendo algo principalmente de nicho. Es decir, la gente de este lado tenía que recurrir a foros, tenía que recurrir a otras páginas, a veces incluso que no fueran de su propio idioma, tenían que aprender a traducir o buscar traducciones de las traducciones. Desconozco si en ese entonces ya existían páginas anime y si las había tenían que estar súper limitadas porque el internet no era lo potente y lo rápido que es hoy. Entonces para el resto del mundo seguía siendo algo muy poco conocido. Pero después llegó el 2011 y con ello llegó Fate Zero. Después llegó 2014 y con ello también trajo Stay Night Unlimited Blade Works, producidos por el estudio Ufotable. Y aquí es cuando la cosa ya empezó a cambiar,
porque no solamente ya se tenía una historia que ya tenía una gran cantidad de seguidores, sino que también ya se tenía una animación espectacular, una animación que si bien con el Fate del 2011 ya era muy buena, esta no dejó de mejorar con otros proyectos y a la hora de llegar al 2014 ya se tenía una animación espectacular. También se tenía una banda sonora muy memorable. Openings y endings interpretados por artistas como Lisa y Aimer. Disipando mis dudas, voy a darte un futuro. Mientras mi luz mantenga firme, necesito gritar. Te voy a entregar Brave Shine. Cuando extiendo mi mano, eres mi luz. Y más que nada, una calidad de producción que hizo que incluso personas que nunca habían tocado una novela visual empezaran a interesarse por Fate. En Japón esto fue un parteaguas porque esto ayuda a consolidar más a la franquicia, y también gracias a la existencia ya de servicios de streaming y que había mejorado ya internet, es que Fate comenzó a extenderse mucho más allá de Japón. Primero como migraciones digitales entre comunidades más especializadas, que después fueron extendiéndose poco a poco a Europa y después a América, principalmente a Estados Unidos y luego a otras regiones. Pero, ¿qué hay de LATAM? LATAM es curioso. A veces hay productos que en Japón o en otros lados no terminan de funcionar y por alguna razón aquí terminan encantando y haciendo que la gente quiera más. Como en su tiempo fue el aclamado Dragon Ball GT, o más recientemente con el anime del pollo, que creo que su manga era el que iba a entrar en cancelación, pero fue la propia gente de Latinoamérica que le dio un gran apoyo. Pero Fate nunca consiguió algo parecido. Si bien también llegó, no lo hizo con el mismo impacto. Era algo que los llamados otakus en ese entonces veían, y la gente que solo veía uno que otro parecía no captarle completamente su atención, haciendo que Fate empezara aquí justamente como cuando inició fuera de Japón, en una comunidad pero muy de nicho. Pero de hace poco más de una década fue que empezó un movimiento curioso, porque en esta región el anime fue ganando cada vez más terreno gracias a series como Shingeki no Kyojin, series que empezaron a abrir el camino y haciendo que la gente normal lograra conocer y ver que el anime era más que Dragon Ball, Naruto o Pokémon. Después vino Demon Slayer, que también fue un hitazo, y esto solamente se reforzó y se aceleró todavía más con la llegada de la pandemia y el aprovechamiento de plataformas de streaming o de páginas anime pirata. Pero mientras todo esto pasaba de este lado, en Japón estaba sucediendo algo muy diferente. En 2015 apareció un juego para móviles llamado Fate Grand Order, y aquí es donde la historia sí que cambia completamente. Porque si te pensabas que Fate vivía principalmente de los animes y de merchandising, no. El verdadero monstruo financiero de la franquicia es Fate Go. Este juego se convirtió en uno de los mayores éxitos del mercado móvil japonés. Fue un hitazo como no tienen una idea. Y durante muchos años fue uno, sino el referente absoluto del género gacha. O sea, es impresionante. Si ustedes buscan la información, podrán ver cómo se mantuvo casi siempre en el top 1 de lo que fue en 5 o 6 años hasta que salió la nueva generación de gachas. Y esto es realmente importante porque Fate ya no dependía únicamente de vender las novelas visuales, de vender los Blu-rays o de vender otro merchandising. Ahora ya tenía un juego, un producto, algo que le podía generar ingresos constantemente. Salía historia, salía personajes, había gente que se enamoraba de la historia y por consiguiente había gente que terminaba encariñándose con personajes, o había gente que simplemente les gustaba el estilo
Había eventos, había skins, había colaboraciones. Todo empezaba a ser un ciclo sin fin. Es básicamente como si los Servants fueran una Venus atrapamoscas. Te atraen con la historia, te atraen con el diseño y cuando menos te lo esperas ya te sacaron lo de tu quincena. Y sorprendentemente esto funcionó muy bien, demasiado bien. Tanto así que con este hit, 2 años posteriores a su lanzamiento en Japón, Fate Go se lanzó internacionalmente, ampliando todavía más el alcance de esta franquicia. Solo que a diferencia de quizás otros juegos, aquí Japón es quien es y sigue siendo el núcleo económico de Fate. Después, obvio, apareció China, y como saben, es más que obvio que una franquicia que quiere triunfar también quiere dejar su legado en el mercado chino. Quizás no tanto, pero igual si lo pones en perspectiva con porcentajes de población, sigue siendo mucha gente. Y no es particularmente sorprendente que Fate haya tenido un impacto ahí, porque poniendo de ejemplo, personas importantes de esta empresa llamada Hoyoverse ya han hablado públicamente de su gusto y de la influencia que obras de Type Moon y Kinoko Nasu tuvieron sobre ellos. Incluso puedes encontrar a día de hoy uno de sus juegos estrella como es Star Rail, colaborando aún ya después de un año con la franquicia Fate e incluso haciéndose referencias a ella. Entonces, ¿por qué parece más pequeña de lo que realmente es? Porque estamos mirando el mapa, como dije, desde el punto de vista equivocado. Miren, tan solo hay que echar un vistazo. Por ejemplo, en YouTube, en TikTok, buscas Fate y los videos con más vistas que te saldrán serán de contenido en inglés o de videos especiales como las Memorial Movie, los aniversarios o recopilatorios de momentos que le gustaron o recopilaciones de peleas, pero es principalmente en inglés. Ahora, en español, a menos que no tengan ya algunos años o sea algo muy grande, es contenido que muchas veces no tienen muchas visitas. Es más fácil que de este lado de internet alguien reconozca inmediatamente a Deku, a Goyo, a Nezuko, incluso algún personaje de Re:Zero, pero no tenga ni idea de quién es Artoria Pendragon. Y eso no significa que sea pequeña, solo que su distribución en la popularidad es bastante diferente. Y creo que este es el punto clave. No necesita ser el más famoso del mundo. Este es el punto más importante, yo creo que de todo el video. Fate no necesita competir directamente con gigantes como One Piece, Dragon Ball o Demon Slayer en reconocimiento en general. Su modelo funciona de otra manera. Verán, como franquicia nunca estuvo o a punto de estar en la Shonen Jump, algo que sin duda alguna le hubiera servido para generar más ventas y generar más popularidad, pero hubiera hecho que muchas de sus obras estuvieran dirigidas al público joven. En su lugar, pasó de las novelas visuales al seinen, con un progreso que era lento pero seguro, y en este mismo movimiento que era lento y seguro se fue afianzando de una comunidad extremadamente fiel, principalmente en Japón, apuntando a uno de los mejores consumidores que se pueden tener en este mercado, los adultos jóvenes, personas que se encantarían por la profundidad de las obras o diseños y que a diferencia del público joven es un demográfico que tiene acceso al dinero, por lo que pueden gastar a su consideración ya sea en paquetes del juego, que es el principal ingreso, también a la venta de figuras de calidad, así como de otros juegos, figuras, merchandising, eventos, música, películas, mangas, novelas, colaboraciones con otros juegos, artbooks, Blu-ray, ediciones limitadas, etcétera, etcétera, etcétera. Logrando así una ganancia tal que en los últimos 11 años son más de 7.000 millones de dólares, lo cual la coloca dentro del top 15 histórico de IPs animes que más dinero le han dejado a Japón. Y ahí está una de las grandes fortalezas de Fate. No necesita que todo el mundo la conozca, solo necesita que suficientes personas la conozcan y que esas personas estén dispuestas a gastar sus bolsillos. Quizás habrá muchos ya con otra pregunta en mente. Si es tan grande, y como lo suele ser de animes que llegan a tener tanta influencia, ¿ha llegado a influir de alguna forma fuera de animes y pegar en la gente? Y te diré, en efecto, mi estimado, claro que sí, su influencia terminó saliéndose del propio anime. Y si no me crees, es gracias a Fate que existen 2 memes que pasaron a dejar de ser momentáneos
y pasaron a ser cultura de internet. Primero de ellos, Padoru. Este meme que viene cada diciembre nació en Fate Extra, pero curiosamente no venía con el videojuego, sino más bien de algo que vino después llamado Type Moon Moving Ace Second, donde venían animaciones, pequeños cortos, donde aparecía Nero Claudius, Archer Caster y Sakura de Fate Extra. Entonces, no es algo que proviene directamente del videojuego, pero sí que se originó a partir de, y es curiosamente con Nero Claudius cantando el famoso Jingle Bells. 走れソリよ風のように月見原をパドルパドル Y pegó tanto que no importa los animes que salgan, no importa que tantas series salgan en este año o juegos, llegando diciembre, todas esas series, todos esos animes, todos esos juegos van a tener su versión Padoru y se los vas a poder ver en la gente porque casi toda la gente se los suele poner de foto de perfil. Después tenemos a Neko Arco, también como la conocen un personaje que probablemente mucha gente reconoce sin tener la menor idea de quién es, ni que sus raíces están relacionadas directamente con Typhoon, con Carnival Phantasm, y es una versión diferente del personaje llamado Arcuate Brunstone. Pero internet se encargó de hacer la parte de la cultura de internet con todos los memes que le hace. Ya me voy, señores. Ya acabó este baile. Váyanse a su casa a chingar su madre. Y último, pero no menos importante, Fate se encargó de crear a uno de los fanboys, sino el fanboy más famoso y bastardizado por el internet, Astolfo. Es increíble el alcance que tuvo este cabrón. Le puedes preguntar a gente en internet y mucha gente te va a saber decir quién es sin tener la más mínima idea que Astolfo es un personaje de Fate. E igualmente ya formando prácticamente parte de la cultura de internet. Porque es impresionante la cantidad de gente que lo tiene de insignia este cabrón. Entonces, ¿cómo se mantiene Fate? La respuesta corta es, obviamente, Japón. O sea, es increíble cómo Japón alimenta esta franquicia. Y la respuesta, ya un poco más larga, es que ya es una franquicia que lleva más de 20 años construyéndose a base de aficionados extremadamente fieles. Su expansión desde las novelas visuales hacia el anime, después hacia videojuegos, merchandising, y finalmente con la creación del juego móvil que se convirtió, si no en una, sino su principal fuente de ingresos. Y mientras que en Latam puede parecer relativamente poco conocida, en Japón y en otros mercados asiáticos la historia es diferente. Por eso, de primer vistazo puede parecer extraño que se sigan viendo nuevos proyectos de Fate, nuevas películas, nuevos juegos, nuevas colaboraciones, nuevos productos, pero ya cuando entiendes y ya vas viendo de dónde viene todo el dinero, es que ya no te deja de parecer tan extraño. Y antes de terminar, solo les voy a dar un pequeño datazo que me encontré. Mientras investigaba para hacer este video, me encontré con algo que no sabría si decir que si es preocupante o no. Resulta que en la mayoría de juegos gacha exitosos de mercado, hay auditorías de mercado. Y por ejemplo, por poner ejemplo, ponemos a Uma Musume. El promedio de gasto histórico en estos tipos de juego es de entre 100 y 200 dólares por descarga registrada. Se podría decir que es por cuenta, o sea, por cuenta el promedio más o menos en Japón es de entre 100 y 200 dólares. Pero en Fate Grand Order, con esas mismas auditorías de mercado, se registra un promedio de ingresos que oscila entre 500 y 600 dólares por descarga. Es casi el triple, mamón. Y no es de extrañar que su sistema gacha te orille a vaciarte el bolsillo para simplemente querer conseguir tu serva. O sea, le pusieron regulaciones de hace 2 años para acá, pero aún así es impresionante lo que llega a gastar la gente en este juego móvil. O sea, y todo esto sabiendo ya que casi el 88 a 90% de los ingresos vienen directamente de Japón. Es impresionante. Y si hay alguien fuera de Japón que se gasta eso, déjame decirte, mijo, que te estás mamando porque sí es mucho dinero.
Es por eso que mientras siga teniendo una comunidad así, una comunidad dispuesta a gastar dinero en sus personajes favoritos, es que probablemente se puedan seguir financiando y se seguirán viendo proyectos donde se puedan seguir viendo las aventuras de Saber, de Gilgamesh, de Mash, de Fujimaru y de los muchos más que los acompañan durante muchos años. Así que sí, Fate es un monstruo, tanto financiero como a nivel de franquicia, como a nivel de popularidad, solo que del lado asiático. No le olvides dar like y suscribirte si quieres ver más, y nos vemos hasta la próxima.